Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa, una propuesta de la Secretaría de Educación Pública para fortalecer los procesos de aprendizaje. Todo listo para iniciar con los estudiantes de segundo grado. Un viaje más del conocimiento en la asignatura de formación cívica y ética, con el tema Ciudadanía Democrática Organizada. En esta sesión hablaremos de la importancia de la participación ciudadana de manera conjunta con las autoridades para resolver problemas o necesidades en común. Durante el proyecto de aprendizaje hemos reflexionado lo trascendente de la aplicación imparcial de las leyes, así como los principios que guían la actuación de las y los servidores públicos en beneficio de las personas y la comunidad. Estos son elementos esenciales que permiten el funcionamiento del Estado y una convivencia democrática y pacífica. Además, se requiere la participación de todas las personas para hacer visible los problemas que los afectan y trabajar de manera conjunta con las autoridades para su resolución. ¿Piensan que la autoridad le hace más caso a las personas cuando se organizan para solicitar algo? Para que la democracia funcione, es importante que las personas participen para resolver las situaciones que les afectan, sin que esto implique reemplazar las obligaciones del Estado. ¿Te imaginas qué puede ocurrir cuando en un lugar no hay disposición por parte de las personas y autoridades para resolver un problema? Ciertas condiciones son necesarias para que esta participación se pueda dar, como la comunicación, la organización o la libertad de expresión. Reflexionen acerca de qué otras actitudes y valores son importantes para que las personas se puedan organizar. Trabajar de manera conjunta implica abandonar el individualismo y el desinterés en beneficio de todos. Cuando las personas se unen por una causa en común, pueden lograr cambios y mejoras importantes. Ser ciudadanas y ciudadanos significa entender que esta participación es una responsabilidad cívica de todas las personas. En el lugar donde vives, ¿cómo se han organizado para enfrentar situaciones contingentes que se presentan? Anoten la respuesta en una hoja y guárdenla en su carpeta de experiencias. Para conocer más acerca de la participación conjunta, veamos el siguiente video, Ciudadanía Democrática Organizada. Recuerden tomar nota acerca de las ideas que les parezcan más importantes. La desigualdad de oportunidades, los problemas de inseguridad pública, el desempleo, la violación a los derechos humanos y la corrupción de autoridades públicas son algunos de los motivos por los que las personas han decidido organizarse. En nuestro país han surgido diversas organizaciones sociales con la esperanza de transformar las condiciones de vida de la población mexicana. Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, donde platicaremos con adolescentes inmorales. En este programa hablaremos de los aportes que han hecho las organizaciones sociales a la construcción de la democracia en México. Hoy nos acompañan el doctor Benjamín Méndez Baena, del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, y el maestro Jorge Romero León, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC. Esta pregunta va para los chavos. ¿Crees que cuando las personas se organizan para resolver sus problemas, las autoridades les hacen más caso? ¿Por qué? Para poder pedir una petición, hay que saber pedirla. Porque si lo hacemos de una manera diplomática y, como dicen, entre toda la comunidad, es mucho más fácil que nos respondan más, ¿cómo se podría decir? Más fácilmente y de mejor forma. Porque si nosotros lo pedimos, así como comentaba el compañero, que si nosotros lo pedimos de una forma violenta y agresiva, no se nos va a responder igual que si lo pidiéramos de una forma correcta y ordenada. Yo creo que sí se les hace más caso si van organizados, pero también en la forma de pedir está el dar. Es más que nada unir fuerzas. Muchas gracias por sus opiniones. Ahora esta pregunta es para nuestros especialistas. ¿Por qué decidir organizarse o formar parte de una asociación? Porque los gobiernos están para servir a los ciudadanos. Sin embargo, no siempre saben cuáles son sus necesidades.
¿Quién se las va a decir? Los propios ciudadanos. Y la mejor manera de saber cuáles son las necesidades de distintos ciudadanos es la agrupación, es discutir entre ellos qué necesitan, cuáles son las cosas más importantes. Pero esto tiene dos condiciones. La primera es que se conozcan los derechos ciudadanos. Y la segunda es que se sepa a quién se debe uno de dirigir. Los muchachos hablaban, hay que pedirle, pero hay que saber a quién le debemos de hacer una solicitud. Yo no puedo pedirle en esta ciudad que venga a pavimentar la calle al gobierno federal, porque esa no es su tarea. Entonces tenemos que saber qué funciones le tocan a cada uno de los niveles de gobierno. En este país tenemos gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. Entonces tenemos que estar enterados de eso. Muchas gracias. ¿Le gustaría añadir algo? ¿Por qué es importante, a final de cuentas, la organización? Porque hay cosas que son mucho más difíciles que otras. Pavimentar una calle, con todo lo caro que es relativamente mucho más fácil que construir una clínica en una comunidad que está a muchas horas de distancia de un pueblo. Construir esa clínica requiere de mucho más recursos y de una voluntad política y de una concordancia entre fuerzas políticas distinta. Ahí especialmente es más importante la organización y hacer de la petición una exigencia para que se cumplan los derechos de las y los ciudadanos. ¿Y cuáles han sido las aportaciones de las organizaciones sociales para la democracia en México? Después de la revolución, en el gobierno posrevolucionario, las organizaciones de la sociedad civil se pusieron de acuerdo para exigir que el derecho de votar y ser votado se respetara, independientemente de lo que uno crea en términos de si había o no había fraude electoral. Es un hecho que una de las exigencias principales de la sociedad civil en los últimos 20 años fue que se respeten los votos. En realidad esta es una exigencia que se concretó en reformas institucionales que no logran los ciudadanos por sí solos, pero que impulsan desde la exigencia de un derecho. Queremos que nuestros votos se cuenten bien, que se cuenten todos y que el resultado refleje cómo votamos. Muchas gracias. Benjamín, ¿tú qué opinas sobre esto? Aunque la organización en México de ciudadanos tiene más de 100 años, en realidad en nuestro país hay pocas organizaciones de ciudadanos. Requerimos de muchísimas más y requerimos que sobre todo los jóvenes se unan en la escuela, en el grupo, en el barrio, en la colonia, que se organicen para disfrutar, para divertirse, para demandar cuando necesiten una cancha de fútbol, por decir algo, para demandar que necesitan que se pongan, no sé, que ¿les gusta la pista de hielo? Si no les gusta, hay que decirlo, no pongas más pista de hielo. Lo que queremos es otra cosa. Pero ¿cómo lo va a saber el gobierno si nadie se lo dice? No tiene mucha validez si lo decimos entre nosotros tomando el café, si lo decimos en nuestra casa. Se va a saber en la medida en que lo hagamos de conocimiento del gobierno. Gracias. Chavos, nos gustaría saber cómo han beneficiado las organizaciones sociales a su comunidad. En algún momento de mi niñez, recuerdo en la primaria más o menos, muchas veces salían los chicos, los niños que salíamos, pues había mucho tránsito en las carreteras. Realmente era muy peligroso estar por ahí o pasarse siquiera la calle. Entonces, al ver esto, yo creo que las mamás, las madres de familia, sobre todo, que son las que están a cargo de la seguridad de los niños, y en especial también la escuela, pues se organizaron en aquel entonces para tratar de poner vigilancia en cuanto a lo que era el tránsito de los coches. Incluso las mismas madres o padres de familia se turnaban. Es decir, a veces salíamos como a las 12:30 de la tarde y en ese momento ya ponían vallas para que no pasen los coches, al menos en el momento en el cual los chicos salían de la escuela o iban hacia la escuela. Eso era una medida de la cual yo tomo un ejemplo como una organización social. Esta pregunta es para nuestros especialistas. ¿Por qué existen tantas organizaciones de este tipo en nuestro país? Jorge. Porque hay muchas necesidades y tantas como son, debería haber más.
La mayor parte de las y los ciudadanos de este país se organizan para hacer de sus necesidades peticiones, exigencias en relación con la autoridad, como decíamos ahorita, con distintos niveles de autoridad para distintas dependencias. Alrededor de esas dependencias hay mucho trabajo, muchos recursos, muchos programas, muchos planes, pero como decía el doctor Benjamín, la mayor parte de las necesidades tienen que salir de la ciudadanía. La ciudadanía es la que sabe qué y cómo quiere, por ejemplo, que se organicen los policías para hacer los rondines, dónde quieren que se ponga la clínica, cómo se podría organizar mejor el tránsito de vehículos o el flujo de estudiantes para que no represente un peligro el cruce. En general, la mayor parte de estas necesidades se reflejan en peticiones claramente articuladas alrededor de montones y montones de tipos de cosas que se piden. Esa es la razón principalmente por la cual hay distintos tipos de organizaciones, desde las que trabajan especialmente con policías, las que trabajan haciendo análisis de presupuestos, las que trabajan organizando a jóvenes para ayudarles a salir de situaciones de violencia o conflicto en sus comunidades, las que trabajan con apoyo para grupos vulnerables, particularmente alrededor de algunos problemas de salud y ese tipo de cosas. Son muchas necesidades, son muchos tipos de ciudadanos, son muchas organizaciones por esa razón. Muchas gracias. Benjamín, entonces en países donde hay menos problemas, ¿hay menos organizaciones? Se requiere que las organizaciones tengan vida, que la gente entonces participe, decida, discuta en ellas y que después verifique que quien está encabezando lleve sus demandas. ¿Y qué está haciendo? Que continuamente se le esté llamando a cuentas a los dirigentes de una organización de la misma manera que se le está pidiendo al gobierno que rinda cuentas, que informe del gasto, que informe de lo que hace y pedirle entonces las cosas que no hace. Muchas gracias. Especialistas, ¿qué recomiendan a los jóvenes que desean participar de forma activa en la construcción de la democracia? Benjamín. Hay que pedirles a ustedes y a todos los jóvenes, creo que esto es lo más importante, que apliquen los derechos. No solo hay que conocerlos, hay que practicarlos. Se dice continuamente en esta época electoral en la televisión, prepárate para el voto y piensa, y saca tu credencial, y etcétera. Pero hay que enterarse, hay que informarse y efectivamente hay que ejercer los derechos. Porque si no los ejercemos, entonces las cosas no van a mejorar. Y solamente estaremos peleando, diciendo que van mal, hablando mal de los gobiernos, pero eso no nos lleva a ninguna parte. Los lugares en donde funcionan mejor las cosas es donde más exigen los ciudadanos. Eso sí es verdad. ¿Tú qué nos recomiendas? Para aplicar los derechos hay que conocerlos, conozcan, infórmanse, lean, sepan a qué tienen derecho, de qué deben estar plenamente conscientes para exigir a la autoridad que se respeten sus derechos, que se realicen sus derechos. Es muy importante también que participen en el sentido amplio, no solamente cuando tienen un problema, sino cuando alguien se acerca a ustedes con alguna solicitud. Es importante que sean congruentes en el sentido que acaba de mencionar el doctor, no solamente en términos de exigir lo que es importante para ustedes, sino de exigir lo que creen que es importante en su entorno, en la sociedad a la que pertenecen, en la comunidad en la que viven, en la escuela en la que estudian. Y es bien importante que exijan congruencia también en su entorno inmediato, a sus amigos, a sus padres, a sus autoridades, empezando por el profesor y el prefecto y el director de su escuela, y de ahí a todas las autoridades en relación con las cuales están ustedes en contacto. La autoridad, este es un principio de filosofía política, depende de ustedes. El ejercicio de autoridad de todas las autoridades, en todos los órdenes de gobierno, en todas las dependencias, sale de ustedes, de su voluntad para participar, de su voluntad para darle a esta comunidad política estas características. Es bien importante que tengan bien presente siempre que ustedes son la fuente de la autoridad, que ustedes son los receptáculos, las personas en función de las cuales existen los derechos. Los derechos no existen en abstracto, existen porque ustedes como personas son las receptoras, los detentadores de esos derechos. Eso, si no se les olvida eso, cuando algo les falte, van a tener, creo,
la capacidad para organizarse y exigirlo. Eso es lo más importante ahorita y en el futuro. Gracias a nuestros especialistas por sus aportaciones y a ustedes jóvenes por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos pronto en otro programa de Adolescentes Morales. Hasta la próxima. Cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil. Uno de los principales objetivos de la participación democrática es la solución de necesidades que afectan a las personas, tanto de manera individual como colectiva. Se trata de buscar la satisfacción de necesidades que permitan el desarrollo pleno de las personas. Pero satisfacer esas necesidades requiere de las demás personas que de manera organizada puedan demandar su resolución a las autoridades, teniendo como base los derechos humanos implicados. ¿Ustedes para qué necesitan a los demás? ¿Creen que los demás los necesitan? Para comprender el tema, veamos el siguiente video. ¿Para qué necesitamos a los demás? Recuerden tomar nota acerca de las ideas que consideren relevantes. Cuando nos preguntan para qué necesitamos a los demás, lo primero que nos viene a la mente está relacionado con la satisfacción de nuestras necesidades personales. Pronto reconoceremos que sin otros a nuestro alrededor sería casi imposible sobrevivir. ¿Qué es lo que requieres de otras personas para satisfacer tus necesidades y desarrollarte integralmente? Yo creo que necesitamos de las demás personas para satisfacer nuestras necesidades. Y también hay personas que necesitan de nosotros. Todos dependemos de todos. Yo pienso que necesitamos de las demás personas para que nos ayuden y para tener su apoyo, para satisfacer nuestras necesidades, como hay gente que hace vestido, calzado, etcétera, alimento. Digo que necesitamos de los demás para satisfacer nuestras necesidades y ayudar a los que nos necesitan y para aprender más de ellos. Las necesidades que debemos cubrir como seres humanos para llevar una vida plena son bienestar fisiológico, protección, aceptación social, afecto y realización personal. Las necesidades fisiológicas están relacionadas con aspectos básicos de la supervivencia, como respirar, comer o dormir. La necesidad de protección. Todo ser humano tiene el derecho de vivir en un ambiente seguro, libre de violencia. La aceptación social. Sentirse parte de un grupo y tener el apoyo de otras personas contribuye a nuestro desarrollo integral. El afecto y la valoración de uno mismo permite construir una imagen positiva para enfrentar los desafíos de la vida y no permitir abusos de otros. La realización personal. Se relaciona con las condiciones y posibilidades que las personas tienen para hacer realidad sus proyectos personales y colectivos. Es imposible que un individuo logre descubrir o construir por sí mismo todo lo que requiere para vivir dignamente. Esta es una de las razones primordiales que ha dado origen a la construcción de sociedades y nos ayuda a comprender por qué todos necesitamos de todos. Tú, ¿para qué necesitas a los demás? Y los demás, ¿para qué crees que te necesitan? La participación ciudadana es una forma de influir en la vida política del país y ejercer nuestros derechos. Cuando conocemos nuestros derechos, podemos exigir que se cumplan para que funcionen mejor las cosas. Como revisamos en los videos,
las personas se pueden organizar para solucionar diversas problemáticas o atender algunas necesidades que pueden incluir aspectos de salud, educación, sanidad, alimentación, infraestructura e incluso participar en asuntos políticos. Para establecer formas de cooperación entre la ciudadanía y las autoridades, existen mecanismos de participación ciudadana que contribuyen a establecer compromisos mutuos, que fortalecen la convivencia democrática. Uno de ellos es el proceso electoral, mediante el cual la ciudadanía acepta o rechaza el proyecto de nación que tienen los candidatos. Participar en asuntos políticos puede ser a través de procesos electorales para votar o ser votado, pero también exigir a los servidores públicos que rindan cuentas, vigilar que los recursos se usen de manera eficiente y transparente y dialogar con ellos para lograr acuerdos y solucionar problemas. Participar de manera democrática es algo que se aprende y que se puede practicar todos los días. Como adolescentes, pueden comenzar por acercarse a proyectos que se desarrollen en la escuela o la comunidad. Recuerden, participar implica hacerlo no solo cuando haya un problema que les afecte personalmente, sino que puede involucrar a otros que viven en el mismo lugar. Piensen en su escuela. ¿Hay jefe o jefa de grupo o sociedad de alumnas y alumnos? ¿Cómo funciona? ¿Los representantes del grupo y de la escuela plantean sus necesidades ante las autoridades educativas? ¿Cómo lo hacen? ¿Recuerdan alguna experiencia que hayan vivido en la escuela donde se organizaron para resolver un problema común o atender alguna necesidad compartida? ¿Cómo les fue en aquella ocasión? ¿Cómo lograron organizarse? ¿A quién se acercaron? Tomen nota y comenten en familia alguna situación o problema que viven en su comunidad y que requiere de atención organizada de las personas. Reflexionen a partir de preguntas. ¿De qué problema se trata? ¿Cómo afecta a las personas? ¿Qué es necesario para resolver el problema? ¿A quién pueden acudir y qué mecanismos pueden emplear? ¿Qué beneficios tendría atender ese problema o situación? Escriban las reflexiones de esta sesión y guárdenlas en su carpeta de experiencias para compartir más tarde con sus compañeras, compañeros y docente. Para saber más sobre el tema de la participación, los invitamos a conocer una serie de historias en el libro Todos Contamos, Jóvenes y Participación Política, de Elizabeth Cruz y Juan Carlos Quesadas, disponible en la página electrónica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y que aparece en su pantalla. Hemos llegado al final de la sesión. Los esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!